Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, depende de dónde estén. Un placer hoy arrancar esta parte del congreso con dos referentes indiscutidas en lo que tiene que ver con la psicoterapia online, pioneras en el tema con la autoría de la Guía para la Intervención Telepsicológica en el 2018 y su breve protocolo de este año, así que va a ser un placer escucharlas. Vamos a pasar la palabra a Marta de la Torre y luego a Rebeca Pardo Cebrián. Y por supuesto, bienvenidas todas las preguntas que las retomaremos a mitad de la charla y al finalizar para poder construir un diálogo. Te paso la palabra, Marta. Un gusto. Vale. Muchas gracias, Mora. Voy a empezar a compartir las diapositivas, que vamos a apoyarnos en eso, a ver si lo puedo lograr por aquí. Así que voy a compartir mi pantalla. Vale, pues le doy a compartir. Y vamos a ver si puedo... Vale. Podéis ver correctamente, no sé si Rebeca me puedes confirmar, también la pantalla, ¿verdad? Sí, si le das a presentación ya... Ahí, perfecto. Aquí estaría. Vale, genial. Voy a minimizar esto. Vamos a probar. Sí, aquí lo tengo. De acuerdo, bueno, pues nada, comenzamos con las sesiones de hoy del Congreso de Salud Mental Digital. Quería daros lo primero las gracias a todos los que estáis aquí interesados, compartiendo este espacio de reflexión y de avance, y sobre todo a Juanjo, a Mora, los que están organizando todo esto y nos están coordinando para que podamos hacer estas conferencias. Bueno, lo primero de todo, queríamos centrarnos en la sesión de hoy en las competencias y en la formación sobre la intervención telepsicológica. Queremos dar valor a este punto porque hemos visto que era una necesidad casi desde el inicio de la disciplina, de todo este tema de la telepsicología. Concretamente vemos muy importante que podamos detectar e identificar qué necesitan los profesionales para poder pasar de un entorno presencial a un entorno online. Y también vamos a ver, de la mano de Rebeca Pardo, pues también las principales vías de formación y nuestras recomendaciones en función de nuestra experiencia. En esta charla vamos a tratar de dejar un espacio al final para cualquier cuestión que cualquier persona pueda tener, pueda compartir a través del chat, y vamos a centrarnos sobre todo en estos tres aspectos. Vamos a valorar o a preguntarnos cuáles son las necesidades de formación, por qué es necesario formarse en este ámbito y cuáles son las competencias más relevantes para esta intervención telepsicológica para que la podamos llevar con calidad, seguridad y con la ética necesaria que nos exige. Por otra parte, también vamos a hacer hincapié en estos puntos, en cada una de las competencias, en las diferencias que encontramos más relevantes desde un entorno presencial a un entorno online, que es lo que tenemos que tener más precaución, más cuidado a la hora de hacer este tipo de intervenciones. Y por último, vamos a ver las diferentes vías y los recursos que hoy existen sobre este tema o que conocemos para formar a los profesionales. Bien, en primer lugar queríamos destacar pues por qué es importante, ¿no? La formación en telepsicología, como os comentaba, ha sido importante siempre desde que nació esta disciplina. Por supuesto, la telepsicología trae muchísimas ventajas que ya conocemos, una accesibilidad tremenda, la posibilidad de una regularidad pues muy importante, pero también trae de la mano una serie de limitaciones y vulnerabilidades. Y aquí es donde nos tenemos que centrar para poder dar respuestas a que las intervenciones sean lo más seguras y eficaces posibles. Entonces, en cuanto a estos puntos de necesidad, detectamos que incluso hoy, después de muchos años de investigación y de práctica clínica de muchísimos profesionales, nos seguimos encontrando con prácticas poco éticas y poco seguras en muchos casos. Sorprende, pero aún lo podemos ver si navegamos un poco en Internet. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que aún hay muchas personas que no se identifican como profesionales y están en una plataforma donde pueden atender pacientes, donde tampoco se pide la identificación de los pacientes, por ejemplo, o nos podemos encontrar todavía plataformas
donde no se requiera una formación o ninguna acreditación para acceder a este tipo de consultas, y donde también nos encontramos a lo mejor terapias que se venden a través de texto, a través sin ninguna interacción con el paciente. Todas estas cuestiones sin duda se están desarrollando, pero también tenemos que reflexionar sobre ellas para ver hasta qué punto las ventajas que tienen las podemos aprovechar y no nos suponen determinados riesgos. Por otra parte, también vemos, por supuesto, que aún existe un gran desconocimiento y una ausencia de requisitos claros y, sobre todo, sencillos, fáciles para los profesionales psicólogos y psicólogas respecto a la normativa legal y las recomendaciones éticas. Son cuestiones que todavía no están claras para los profesionales y son muy difíciles de aprender, sobre todo si uno tiene que aprender a intervenir en este espacio, como está ocurriendo ahora, a una velocidad tremenda, ¿no? Adaptarse por el COVID bastante rápido. Esto lo pone mucho más complicado. Por otra parte, también vemos que aunque hay un gran campo de investigación, mucha investigación está enfocada en valorar la eficacia con muy buenos resultados, pero los procedimientos concretos para el clínico, para el buen desarrollo de una terapia tal y como la conocemos, no están tan claros, no hay tanto énfasis en esos aspectos. Afortunadamente, en estos últimos 2-3 años sí que está habiendo pues, muchas más guías, más recomendaciones para los clínicos. Pero seguimos viendo que hay criterios poco homogéneos entre los profesionales y unificados sobre el tipo de intervenciones online y sobre los soportes sobre los que podemos llevar unas intervenciones u otras. Además, otro punto importante es que aún tenemos pocas directrices claras sobre cómo puede actuar el clínico o la clínica y sobre todo hay poca formación. Estos últimos años también ha ido creciendo, sin duda, y cada vez va a ir a más, pero todavía consideramos que hay por lo menos poca formación reglada, formalizada, no se estudia todavía en los grados, se empieza a estudiar en los posgrados. O sea que, bueno, esto supone que al final nos encontremos con una vulnerabilidad mayor cuando atendemos a este contexto. Hace unos 3 años os traigo aquí un estudio del 2017 donde un pequeño estudio que se realizaba en Madrid con una encuesta detectaba que ya había un 27% de profesionales psicólogos ejerciendo a través de las tecnologías. En números era bastante número, pero hoy nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo ha afectado toda la incorporación masiva de los profesionales por el tema de los confinamientos, del coronavirus, a estos datos, a estas cifras? Ojalá que mis compañeros puedan haber encontrado algún dato o tengan en marcha alguna investigación que nos arroje luz sobre cómo ha sido esta adaptación, pero lo que nos encontramos es que muy probablemente la mayoría de los profesionales ahora ya están realizando este tipo de intervenciones. Y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, de menos formación, menos investigación o parámetros clínicos claros sobre cómo actuar, pues supone una mayor vulnerabilidad. Además, tenemos que tener en cuenta, quiero destacar, la importancia o la dificultad de poder atender a los pacientes hoy en día, también a través de las tecnologías, cuando no hay una presencialidad. Nos vamos a encontrar probablemente con más dificultad a la hora de afrontar casos graves que antes veíamos presencialmente o lo reservábamos para presencial. Nos vamos a encontrar un contexto de mucha incertidumbre, más miedo, probablemente más problemática en general, más psicopatología y dificultades, ¿no?, de muchas personas para adaptarse a esta situación. Así que la intervención online hoy más que nunca es necesaria, pero también es más compleja que nunca. Tenemos que tener en cuenta, cuando nos planteábamos qué competencias eran necesarias, teníamos muy en cuenta cuáles eran los estudios que habían. Y también en el mismo estudio de González y colaboradores encontramos que las principales preocupaciones de los clínicos, lo que más necesitaban de cara a empezar a intervenir de esta manera, eran estos 3 puntos: la pérdida o el temor a perder información proporcionada por los clientes, comunicación no verbal, la dificultad de establecer una buena alianza terapéutica con los clientes, también en gran medida, como podemos ver ahí en las cifras, era un aspecto de gran preocupación, y los riesgos de confidencialidad y otros que podemos ver a continuación. Por lo tanto, cuando nos planteábamos qué competencias necesitan los profesionales, realmente teníamos que preguntarnos, y nos preguntamos, si podíamos ayudar a reducir estas preocupaciones y a mejorar sus competencias en estos temas: alianza terapéutica online
y confidencialidad, sobre todo, y comunicación. Así que con ese objetivo ya lanzamos, como bien nos han presentado, una guía para la intervención telepsicológica. Quisimos recoger toda la investigación, las guías que en ese momento se contaban con los dedos de la mano y aunar con nuestra experiencia clínica, las de nuestros equipos, la de otros expertos en nuestro país, pues todos los conocimientos, ¿no?, al respecto. Y salió esta guía que nos ha servido para generar un modelo inicial de terapia psicológica a través de las tecnologías y especialmente a través de la videoconferencia, que es lo que más se realiza. Así que nos encontramos dando estos pasos para la regulación y de ahí también se derivó un modelo de formación que necesitaban los profesionales. Bueno, aquí destaco algunos apartados de la guía, sobre todo cómo entender el contexto en el que nos encontrábamos en ese momento y que ahora también ha cambiado, y cuáles son las recomendaciones más adecuadas y sobre todo específicas, que era lo que nos faltaba en ese momento, las más específicas posibles para los profesionales. Así que llegamos al punto de plantearnos, bueno, qué competencias requiere el psicólogo online. ¿Son las mismas que las de un psicólogo presencial? ¿Es tan fácil adaptarse? Pues nos dimos cuenta que, en contra de lo que parecía, incorporarse al entorno online generaba muchas preocupaciones, como hemos visto en los profesionales, y muchas dificultades, más de las que a priori parecían, ¿no? No es tan sencillo y vamos a ver qué puntos son los que cambian y por qué es importante formar en esos puntos. Así que nos tenemos que plantear, o os planteamos también a vosotros, cuáles son las competencias que necesitamos o las que vemos que son fundamentales para el desempeño de la actividad terapéutica online. Y hemos detectado o hemos aunado aquí un círculo con las principales competencias que tenemos que entrenar y que hemos hecho así en varios cursos, que luego comentará Rebeca. Bueno, por lo tanto, en primer lugar, lo primero y lo más básico era plantearnos, bueno, hay psicólogos que ya ejercen de forma presencial que cumplen una serie de requisitos y eso también es importante para el entorno online. Tengamos en cuenta que el entorno online podría ser un entorno mucho más amenazante, donde puede darse más pie a que haya menos información sobre la formación de los profesionales, donde se empezaban a dar estas prácticas, como he comentado antes, que eran más poco éticas, poco seguras, poco cuidadas también. Así que detectamos que lo primero era poder reforzar esas habilidades y esos conocimientos que ya tienen los profesionales en su práctica presencial y, sobre todo, con mucho énfasis en saber tratar y saber llevar a cabo tratamientos basados en la evidencia, ¿vale? Y a partir de ahí, fijaos, en nuestro país, al menos, aquí en España, nos encontramos con que hay unos requerimientos básicos para el ejercicio de nuestra profesión y esto también es común con el entorno online. Podemos ver aquí abajo una tabla con los principales requisitos, ¿no?, o requerimientos para los profesionales. Eso lo debemos de cumplir, pero a partir de ahí también vimos necesario que los profesionales aprendieran cuáles eran los aspectos básicos de las terapias online, las indicaciones, las contraindicaciones, qué decía la investigación sobre el uso de las tecnologías, si podíamos hacer un uso mayor del que estábamos haciendo también en terapia online, si se abrían nuevas posibilidades terapéuticas. Es decir, al final también es necesario entender este nuevo contexto, ¿no?, las posibilidades, las contraindicaciones y las recomendaciones que ya se conocen a nivel de investigación. Todo esto prepara a los profesionales para prevenir, detectar actuaciones negligentes o iatrogénicas que puedan ser dañinas para los pacientes. Y específicamente en el entorno online lo que detectamos también es que hay actuaciones que, sin querer, si no se cuidan, pueden ser dañinas para los pacientes. Por ejemplo, nos podemos imaginar algún caso de extrema gravedad o de una ideación suicida que no sea bien manejada a distancia. Puede ser mucho más arriesgado que en un entorno presencial. Por lo tanto, ante esta situación, vimos necesario incorporar esta competencia y también poder ayudar a que en un entorno online el profesional pueda mostrarse y puedan conocerle por su formación y su experiencia. En España todavía no hay una acreditación que habilite a alguna persona como psicólogo online o no la habilite, ¿no? Entonces, es muy importante que los profesionales, por ejemplo,
incluyan en sus páginas web, en su formación, cuando se presenten frente a los pacientes, todos estos datos que aparecen en la tabla inferior derecha, ¿no? Datos personales, qué formación tiene, cuál es la titulación, la colegiación, es decir, datos que nos resultan muy básicos, pero que en un contexto online no siempre se han mostrado y son fundamentales. Eso por una parte. Por otra parte, también vimos necesaria la pata de entrenar en comunicación y alianza terapéutica. Quizá no hay tantas diferencias con lo presencial. Sabemos que requiere del despliegue de una serie de estrategias, pues el énfasis donde lo ponemos en que también en el entorno online hay que poner en marcha esas estrategias para que la terapia funcione correctamente y que para que pueda haber un buen rapport y apoyo terapéutico. Sabemos que es una pata fundamental para el éxito de la terapia y si no hay una buena alianza terapéutica, si por lo que sea no hay una buena comunicación online, nos vamos a encontrar con una dificultad de llevar a cabo nuestros tratamientos con eficacia y puede ser algo también contraproducente. Por lo tanto, vamos a entrenar a los profesionales en estos puntos y sobre todo en el entorno online tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, los medios. A través de qué medios vamos a realizar las sesiones o la intervención terapéutica. No es lo mismo hacerlo a través de videoconferencia, como podemos ver en la tabla, en la que recabamos un tipo de información sincrónica en tiempo real, verbal, no verbal, paralingüística, es decir, muy similar a la terapia presencial y en la que nos podremos centrar quizá en un cambio conductual complejo incluso. No es lo mismo eso que una terapia o que un asesoramiento por correo electrónico, por chat, donde la información es asincrónica, puede ser mucho más limitada y donde puede que no sea recomendable un cambio terapéutico como tal, o por lo menos hoy en día con los recursos que tenemos. Sabemos que puede ser muy ventajosa para psicoeducación, prevención de problemáticas, para apoyo, seguimiento, pero como cambio único puede que no siempre sea lo más adecuado. Así que el profesional tiene que tener en cuenta estos nuevos medios y nuevas informaciones, ¿no?, que podemos disponer o no disponer según cómo lo hagamos. Por un lado, eso es muy importante, pero también los profesionales tienen que conocer, ¿vale? Vamos a identificar cuáles son las estrategias para conseguir esa alianza terapéutica. En general, como os comentaba, son muy parecidas a las que utilizamos en un entorno presencial, pero añadimos, por si os interesa aquí, algunas pinceladas de cosas que hemos visto importantes. Por ejemplo, establecer un primer contacto donde se clarifiquen las dudas que la persona pueda tener sobre el entorno online, sobre una terapia, si es eficaz, si no es eficaz, sobre los mitos, ¿no?, que tenga. Poder hablar de la naturaleza y poder establecer ahí, por supuesto, un contacto de escucha, validación y de aplicación ya de todas las habilidades de escucha activa, ¿no?, que son tan importantes. Por otro lado, también durante la videoconferencia se tienen que dar cosas. Por ejemplo, tiene que haber un feedback y una aclaración frecuente, porque nos podemos encontrar que en el entorno online nos sea menos accesible determinada información. Nos podemos encontrar con que nos cuesta o tenemos que reasegurarnos un poco más a través de nuevas preguntas, de clarificaciones o de otros medios que veamos adecuados. También vemos muy importante, por señalar algunos puntos, el incluir recursos visuales o textuales adicionales a lo que se habla en sesión, para que haya más llegue la información por diferentes medios, algo que apoye lo que ya se está trabajando. Y las tecnologías también facilitan mucho el intercambio de estos recursos visuales, textuales, a lo mejor el uso de aplicaciones que entrenen ya en alguna estrategia, por ejemplo, respiración diafragmática. Bueno, pues todo eso puede complementar y ayudar muy bien a lo que estamos haciendo, una intervención online. Y por último, y quizá un punto más fundamental, es importantísimo que explicitemos, que se hagan explícitos los contenidos emocionales, que a veces por texto o por videoconferencia sabemos que se suelen obviar. También había alguna investigación que trataba sobre esto. Y también va a resultar fundamental comprobar cómo se va sintiendo el paciente a lo largo de las sesiones sobre las sesiones online. Y para mí este punto creo que ha adquirido mucha más relevancia también en este contexto de coronavirus, ¿no? El ir haciendo ese seguimiento detallado, como la mayoría de las sesiones son online, de cómo está funcionando. El paciente se siente cómodo, se siente extraño, vemos una evolución en la terapia, conseguimos los objetivos. Bueno, pues ese cuestionamiento para el profesional es fundamental.
Por supuesto, tenemos que saber y adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes sobre la informática y las tecnologías. Va a ser el medio de comunicación. Por lo tanto, tenemos que manejarlas con mucha facilidad. Por ejemplo, aunque no sea una vía para la comunicación, la realidad virtual, si la utilizamos, porque es un medio de intervención online, tenemos que tener muy claro pues, cuáles son los beneficios, las bases teóricas por lo que creemos que funciona, por lo que se sabe que funciona, cuáles son las dificultades. Pueden ser cosas tan pequeñas o hay que formarse en cosas tan pequeñas como el ajuste de las lentes, el ajuste del aparato que quede bien ajustado a la cabeza, porque si no, puede ser más molesto, puede ser al final poco efectivo para las terapias. Eso con la realidad virtual, pero si nos vamos a una plataforma de intervención telepsicológica online, también nos vamos a encontrar con que tenemos que formarnos. No solo ya con la parte legal, ética, que ahora entraré, sino también formarnos en qué navegador necesitamos para iniciar las sesiones, cuál es el más recomendado. Vamos a recomendar ordenador, hacerlo desde tablet, el dispositivo que vamos a utilizar, cómo tenemos que manejarnos, qué pasa si hay algún error en la comunicación, cómo se fijan las sesiones, las fija el paciente, las fija el terapeuta. O sea que hay un montón de aspectos que rodean al uso de unas plataformas que tienen ya videoconferencia integrada que son a veces bastante complejas y que requieren un entrenamiento previo. Testearlo, utilizarlo, conocerlo nos va a permitir ser mucho más claros, directos y poder resolver las dificultades que puedan surgir en el proceso. Prácticamente la idea es que la tecnología no sea un problema, sino que sea un facilitador de la comunicación. Otro punto no menos importante, uno de los más complicados quizá y que también vemos que cuesta más de aprender para los profesionales, es todo el tema normativo, ético, legal, deontológico. Es importantísimo que el profesional conozca todas estas cuestiones, porque nos vemos en un contexto donde hay riesgos y hay vulnerabilidades serias. Los datos que manejamos son datos sensibles, tenemos que protegerlos al máximo. Entonces, aquí ayudamos a los profesionales a fijarse en varios puntos. Por un lado, primer paso, ¿no? Por ponerlo así en pasos, sellos de calidad. La plataforma cuenta con algún sello de calidad, certificaciones de seguridad, garantiza de alguna manera, ¿no? Por medios externos que esa plataforma funciona adecuadamente. Por otro lado, vamos a poder enseñar a que detecten cuál es la normativa de privacidad. ¿Dónde se observa? Pues habrá que ir a todas las páginas o al apartado de política de privacidad, política de aviso legal, confidencialidad, todos esos aspectos habrá que conocerlos y ver si cumplen o no cumplen. Aquí tienen que cumplir una serie de requisitos muy básicos, ¿no? Sobre la regulación de nuestro país de protección de datos, la regulación europea de protección de datos y la regulación que tiene que ver con las páginas que ofrecen servicios a través de Internet. ¿Vale? Todo eso está muy detallado en las formaciones, pero resulta lo más desconocido para los profesionales. Por lo tanto, les cuesta inicialmente un poco más y luego ya una vez que lo conocen es más sencillo. Otro paso que es importantísimo es especificar cómo se va a hacer ese intercambio de información. Ahora la información navega, por lo tanto tenemos que protegerla con contraseñas, con encriptación, guardarla y custodiarla en espacios bien seguros. O sea que eso ahora cobra más relevancia que nunca, aunque antes en el entorno presencial también era necesario hacerlo. Pero el nuevo contexto hace que tengamos que implementar muchas más medidas para garantizar esa seguridad. En cuarto paso, vamos a ver qué hacer temas sobre la provisión del servicio telepsicológico. ¿Qué hacer si hay una interrupción? Si es posible cambiar de una terapia presencial online a presencial, si es necesario. Aquí hablaremos de las condiciones que son necesarias, sobre todo éticas, para poder proteger al máximo al paciente. Y otras cuestiones que también afloran en el entorno online y que antes no nos suponían mucho problema en un entorno presencial son las grabaciones. Hoy en día todo el mundo tiene móvil, es muy fácil grabar, incluso desde los dispositivos de ordenador. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esos temas. Hay una opinión legal, ¿no?, al respecto, y también tenemos que tener muy en cuenta que aunque se tenga un consentimiento presencial, ¿no?, un consentimiento informado, firmado presencialmente, en el momento en el que los profesionales cambian a online, siempre tienen que instaurar un consentimiento informado online. ¿Por qué? Porque las condiciones del servicio cambian, porque la plataforma es nueva, es diferente y hay que informar de nuevas medidas. Así que ese aspecto
resulta fundamental. También lo ético no se nos debe de olvidar. Rebeca os comentará un poco más sobre estas cuestiones, ¿no?, en la toma de decisiones que afectan a la ética. Pero, por supuesto, tenemos que, si queremos defender esta disciplina como una alternativa más, tenemos que hacerlo bien y hacerlo con la máxima ética y protección. Y aquí, como veíamos, hay vulnerabilidad. Y por último, terminaré con esta parte, ¿no?, la competencia de crisis, del abordaje en crisis y la emergencia online. Diferencias, pues en lo que es el abordaje psicológico como tal, no tendría por qué haber con lo presencial, pero sí que entendemos que cuando hay un espacio, una distancia, es mucho más difícil para el terapeuta responder eficazmente, ¿no? No puede controlar tanto la situación. Por lo tanto, esto nos obliga a todos los profesionales a que tomen una serie de medidas antes. Por ejemplo, como podemos ver en el cuadro de la derecha, antes es necesario tener un plan. ¿Qué pasa si me encuentro con un paciente que esté en riesgo? ¿Tengo algún plan establecido? ¿Me puede dar seguridad? Sobre todo para los que empiezan a formarse o empiezan a trabajar en este ámbito. ¿Tengo un contrato terapéutico que pueda enviar al paciente si es necesario o sobre el que pueda trabajar para que esté bien seguro? ¿Tengo el consentimiento a mano? Porque ahí es donde voy a tener todos los datos disponibles de los contactos por si la situación es más grave y inicialmente no lo sabía. En general, el abordaje en crisis no lo vamos a recomendar en estos casos, ¿no?, a través de online, pero sabemos que debemos de estar preparados, es una competencia fundamental porque si nos lo encontramos tenemos que responder y somos responsables igualmente. Así que debemos de saber actuar incluso en esas situaciones tan complicadas. Y durante las consultas tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes de mayor riesgo, que haya una comunicación sincrónica. No queremos que haya una comunicación por correo electrónico asincrónica en el que podamos ver una situación no deseada y no podamos responder a tiempo. Así que vamos a establecer una serie de acuerdos, esto es un ejemplo, de acuerdos sobre cómo manejar a estos pacientes durante las sesiones. Y, por supuesto, veremos que los casos que aparecen aquí en esta tabla pues son los más delicados, los que tenemos que tener mucha más precaución o en los que directamente es desaconsejable. Y hasta aquí termino mi intervención. Continúa Rebeca. Gracias, Marta. Te voy a pedir, por favor, si me puedes pasar las diapositivas cuando te vaya diciendo. Me uno también a los agradecimientos iniciales que comentaba mi compañera. La verdad es que es un lujo poder compartir este espacio en el que, bueno, pues para empezar nos brindáis y organizáis y coordináis un hueco para hablar de estos elementos, ¿no? Otra de las competencias o de las habilidades que tenemos que tener presentes en esta formación es que vamos a tener que tomar decisiones prácticas sobre la marcha algunas y previas a ponernos en marcha en la terapia online. Y esta toma de decisiones, ya sabemos que en terapia tenemos que tomar muchas decisiones en todo momento sobre diversos factores, ¿no? Pero la toma de decisiones que tenemos que hacer cuando hacemos terapia online es un pelín distinta, ¿no? Y entran en juego como estos tres factores: aspectos clínicos, por ejemplo, gravedad del caso, eficacia incluso de la intervención que voy a plantear para este tipo de problemática, con aspectos legales y éticos, ¿no? Creo que la intervención online que puedo hacer con esta persona por esta problemática quizá no sea lo mejor, pero no tiene otra opción. O las opciones alternativas son de tal tipo. O, bueno, en fin, que entran en juego, como vemos, aspectos clínicos, legales y éticos, ¿no? Y en esta danza, digamos, nos tenemos que mover valorando en todo momento, pues, intentar esto, ¿no? Ofrecer una atención psicológica de la misma calidad que la atención presencial. Y en esto vamos a poner el foco. Ya sabemos que no es lo mismo y ya sabemos que tienen unas ventajas e inconvenientes, pero tendremos que ir evaluando a lo largo de todo el proceso terapéutico ciertas decisiones, ¿no? Tanto, como digo, en un momento inicial, si podemos hacer terapia presencial, semipresencial, online, cuál de estas opciones es la mejor y a través de qué medios tecnológicos, y después si podemos mantener la terapia online o qué tipo de ajustes podemos hacer. En la siguiente diapositiva vemos algunas de las preguntas más importantes que podemos tener en cuenta en el proceso terapéutico, ¿no? Primero, si es la única opción para el cliente.
Esto es lo que nos planteábamos al inicio de los tiempos cuando estábamos investigando sobre estos temas y creando la guía. Quizá la situación de pandemia ha cambiado bastante, incluso la perspectiva, ¿no? Incluso aunque la terapia online no sea la única opción disponible para el paciente, si todos los demás requisitos y la opción terapéutica que le podemos ofrecer tiene la suficiente calidad y rigor, quizá no haga falta, ¿no?, que tenga disponible otros servicios presenciales. Pero vamos a preguntarnos por esto, vamos a valorar si somos la única opción o no, o si habría otras presenciales disponibles más adecuadas, porque sabemos que la investigación está avanzando en unos pasos agigantados y lleva décadas haciéndolo en intervención online, también sobre alianza, pero claro, otra cosa es cómo va la parte aplicada y cómo los clínicos o los sanitarios nos adaptamos a este nuevo medio, qué habilidades tenemos, qué capacidades o qué capacitación tenemos y por tanto de qué manera ponemos en marcha esta intervención. Entonces, ¿es un medio seguro? ¿Se puede ofrecer una terapia con calidad? Pues en la mayor parte de los casos sí, teniendo en cuenta ciertos requisitos, formación, etcétera, pero vamos a valorar siempre opciones presenciales o semipresenciales en función de cada caso. Insisto, la pregunta es, ¿va a dar mejores resultados si le ofrezco otra cosa, aunque no sea conmigo? Después, ¿cuáles son las condiciones clínicas del caso? La gravedad, el tipo de problemática. Por ejemplo, si por la motivación o el tipo de caso creemos que va a ser más adecuado tener a la persona delante porque, en fin, hay información que pensemos que se nos puede escapar de otra manera, porque la propia persona tenga incluso esa preferencia o sea algo pues, esencial, o porque hay una situación de riesgo de crisis, como decía Marta, que no sería la mejor opción. En fin, también obviamente valorar aspectos tecnológicos, de conexión, incluso nuestras propias habilidades. Es difícil adaptar las habilidades terapéuticas al medio online. Hay un montón de aspectos no verbales que ponemos en marcha constantemente y que tienen un papel en la interacción clínica y que todavía no sabemos ver o no podemos ver quizá el impacto que esto tiene o cómo amoldarnos a eso, ¿no? Entonces, bueno, que también el terapeuta se sienta capaz y cómodo para garantizar un tratamiento online es obviamente un aspecto importante, ¿no? Después, ¿qué tipo de intervención online es más adecuada en cuanto a las psicotecnologías, ¿no? Videoconferencia quizás la recomendación que solemos hacer siempre, la recomendación todoterreno porque es como lo más parecido a lo presencial, donde tenemos más información y esta información se da en el momento, pero no siempre es la opción disponible para otras personas o no siempre es la mejor opción, ¿no? Pongamos una persona que tiene, para empezar, imaginaos que la única opción es online y que no tiene medios, pero sí tiene teléfono. Pues de nuevo, tenemos que ver, no tenemos que hacer intervención quizá a toda costa, porque sí, porque a veces esto puede ser peor, pero en el caso en que pensemos que incluso una intervención telefónica puede ayudar, pues quizá esta sea otra opción. O personas que no se manejan de ninguna manera con un programa de videoconferencia, incluso aunque sea muy sencillo o aunque le demos ciertas pautas. Pues de nuevo quizá tengamos que valorar otras opciones, pero viendo, insisto, si somos la única opción o si otras disponibles harían un mejor servicio. Una vez hemos empezado la terapia online, no se termina la toma de decisiones, ¿no? Sino que tenemos que ir viendo si se siguen cumpliendo esas condiciones. El caso presentaba estas características al inicio, pero la gravedad puede haber cambiado. O su motivación, o la comunicación. Yo consideraba que manejaba la interacción terapéutica y me doy cuenta que pasa algo y que creo que la alianza se está dañando o que no está siendo, bueno, en fin, tenemos que valorar constantemente tanto, como decía Marta, ¿no? Evaluar con el cliente cómo se encuentra, cómo se ve, tanto cómo nosotros percibimos esta interacción y cómo nos vemos en este medio. Otra pregunta importante es, ¿mejoraría el resultado si intercaláramos sesiones presenciales? Esto en investigación ya se le ha dado respuesta, ¿no? Ahora también cada terapeuta tiene que encontrar en cada proceso terapéutico si eso es así o no. Pero en principio en intervenciones online, sobre todo en programas estructurados en web y en otro tipo de intervenciones online, se encuentra que cuando se intercalan sesiones presenciales mejora la motivación, ¿no?, de los usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra formación tiene que ver con los aspectos culturales, que veremos en la siguiente diapositiva. Por favor. La actuación científica, perdón. Sí, no, en la anterior hablaba de la importancia de la actualización científica y tecnológica, ¿no? Este es otro de los puntos. Las tecnologías
y la investigación van a unos pasos agigantados que siempre tienen una distancia importante con lo que podemos aplicar y con lo que podemos asumir y entender, ¿no? Por ejemplo, ayer comentaban en una formación, en un foro de personas que están muy al día de cómo funciona todo lo online y todos los recursos, que en Instagram, yo no lo sabía y lo comparto, si pones el hashtag depresión, tienes un chatbot que te contesta y te redirige quizá a un servicio de atención psicológica. Bueno, pues esto como ejemplo, ¿no? Que quizá cuando uno considera que intenta estar al día sobre la intervención psicológica online y enseñar a otros, pues obviamente ni aun con esas, ni aun intentando estar al día, podemos estar al tanto de todos los avances que existen. Así que con ninguna formación terminaremos de estar lo suficientemente al día de todo, pero sí lo suficientemente formados como para dar una atención de calidad, ¿no? Entonces, tanto a nivel tecnológico tenemos que estar pendientes de cuáles son estos avances y cómo cambia la atención online, si mejora con nuevas herramientas que puedan poner a nuestra disposición, como también estar al día de los avances científicos. Todavía no está claro, por ejemplo, si la alianza terapéutica puede mantenerse con las mismas garantías en un medio online. Digo que no está claro, no quiere decir que no haya investigaciones al respecto, las hay. Pero cómo de contundentes son, cómo de metodológicamente adecuadas y cuántas y de qué calidad indican que efectivamente es lo suficientemente robusta o potente. Pues son cuestiones que todavía están en marcha, ¿no? Incluso lo que decíamos antes, cómo, vale, la alianza terapéutica se puede conseguir igual por el medio online, pero ¿qué tenemos que hacer para conseguirla? Porque también nos falta a los terapeutas saber, vale, bien, y cuáles son las pautas que seguir. Y lo del contacto ocular, y lo de los gestos, no se mueven las manos, sí, y cómo transmito esa calidez de otra manera. Vale, entonces, desde luego una recomendación ya de formación es revisar de forma periódica la bibliografía sobre intervenciones psicológicas online, que estemos al día de artículos recientes. Por ejemplo, ahora, ¿qué ha pasado tras la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado la psicología online? ¿Ha supuesto alguna evolución? ¿En qué? En herramientas, en medios tecnológicos, en tomas de decisiones éticas o clínicas. Hay, bueno, pues nuevas directrices, hay adaptaciones que tengamos que hacer. Tenemos que estar actualizados en definitiva en este aspecto, ¿no? Con respecto a las consideraciones culturales, para trabajar de forma competente en cualquier población, en realidad la cultura debe estar omnipresente, ¿no? Entonces, el medio online nos rompe todas estas fronteras y sí que sabemos que la conducta ética del profesional, de los psicólogos, se va a ver reforzada por el conocimiento de estas diferencias en creencias, en prácticas, la socialización a través de unas culturas u otras, la pertenencia a unos grupos o a otros, va a marcar también nuestra forma de ver el mundo. Entonces, tener una visión clara de esto, ser más sensibles a todas estas variables, va a hacer que tengamos en cuenta en nuestro análisis y en nuestra intervención pues estas variables disposicionales, ¿no? Y que también adaptemos las herramientas de evaluación a la cultura propia de la que estamos atendiendo y que también tengamos un repertorio de intervenciones amplio, quizá con mayores técnicas o con un abanico más amplio de técnicas o de intervenciones posibles, ¿no? Esta mayor sensibilidad y esta comprensión cultural es uno de los aspectos en los que nos tenemos que formar y tenemos que ser coherentes sobre las áreas o las poblaciones a las que vamos a atender si vamos a ampliar nuestras barreras y nuestras fronteras en la atención psicológica, no solo mirar los aspectos legales, que serán importantes, sino también adaptarnos a nivel clínico, ¿no? Ahí os compartimos un pequeño recurso de formación. Más que un recurso de formación, es una guía sobre qué aspectos es importante tener en cuenta para seguir indagando, ¿no? Fijaos, la pandemia sin quererlo, sin elegirlo, nos ha dejado un escenario sobre el que comparar el antes y el después. Las variables que se han asociado a un aumento del uso de la telepsicología durante la pandemia han sido ser mujer, estar en un entorno de práctica no rural, el aumento de las políticas organizativas que apoyan la telepsicología y el aumento de la capacitación en telepsicología, que sobre este punto es sobre el que estamos hablando. Con lo cual, obviamente, estar más formadas en telepsicología y más formados en telepsicología va a facilitar que podamos
dar más intervenciones, que nos animemos y que estemos preparados, obviamente, para poder atender, ¿no?, mediante este medio. Quería mostraros aquí unas conclusiones sobre cuáles han sido bueno, pues las ideas con las que nos quedamos y reflexiones después de algunas de las formaciones que hemos ido impartiendo en estos últimos años. Por una parte, para muchas personas, la formación que han recibido en telepsicología por nuestra parte, el mensaje que nos trasladaban es que decían, pero yo sabía que esto era importante, pero hasta que no me he puesto a formarme en esto, no he sido consciente de que había tantos aspectos que tener en cuenta, ¿no? No sabía, sí, ya sabía que la parte ética o legal cambiaba, pero no era capaz de imaginar hasta qué nivel de detalle o qué aspectos sí tenía que tener presentes. Las dudas legales son muy habituales y una de las cosas que también nos quedamos es que podemos formarnos en tener una idea básica de cómo hacer esta adaptación legal, pero hay casos en los que incluso se requiere una asesoría específica, que también las tenemos, por ejemplo, en muchos colegios oficiales de cada país, ¿no? Hay mucho interés entre todas las personas que se forman en saber cuál es la plataforma que funciona. Ya quiero saber cuál, dime qué plataforma puedo usar, ¿no? Bueno, en este sentido ya os animamos a que os forméis en conocer los requisitos que me permiten elegir una adecuada plataforma. Y esto se aplica prácticamente a todos los aspectos legales, éticos y clínicos, ¿no? ¿Qué requisitos se requieren para esto? Y ya buscar exactamente qué aplicación o qué herramienta, ¿no? Porque las plataformas son cambiantes y porque tener un conocimiento de base sobre qué tengo que mirar cuando busque, pues me va a dar más libertad, por supuesto. Pero esta fue una de las demandas más habituales. Por otra parte, un aspecto de mucha utilidad o de mucho aprendizaje son los espacios comunes que se crean, ¿no? Este podría ser un buen ejemplo de espacio común entre profesionales para compartir, pero también cuando estamos en el lado de ser las personas que están formándose, es muy rico nutrirse de estas reflexiones. Hace unos minutos os contaba la de Instagram, que ni siquiera yo estaba al día, y bueno, y que todas las personas estén poniendo encima de la mesa lo que están viviendo con respecto a la atención telepsicológica, pues es de máxima utilidad, además de lo que nosotros podamos dar de base. Y después también es muy interesante, y esto es un aspecto clave en las formaciones que hemos dado, hacer simulaciones o roleplay sobre la toma de decisiones o sobre el manejo de aspectos clínicos un poco difíciles, ¿no? Que Marta y yo nos saquemos nuestra vena artista y nos pongamos a representar papeles y hacer de terapeuta o de cliente, pero pudiendo trasladar y que las personas visualicen cómo manejar, pues es una toma de decisiones complicada, ¿vale? ¿Cómo le dices que no le puedes atender ahora en este medio porque las circunstancias no son las adecuadas? O te acaba de verbalizar que está pensando en suicidarse. ¿Cómo lo haces en el momento, ya, actuando, ¿no? Pues esto también ha sido algo muy valorado, muy útil para el aprendizaje de las personas que se dedican a la atención clínica online. Con todo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos formamos? Bueno, pues hemos puesto aquí una pequeña cita de 2013, afortunadamente ha llovido mucho sobre esto, lo que pasa es que si la ponemos es porque todavía está un poco presente, ¿no? Que ya desde la APA planteaban que desde luego es un área, bueno, pues muy rica, que se reconoce que tiene casi un estatus propio, pero no existe quizá una formación con unos estándares ya predefinidos, ¿no? Esto en 2013. Hemos ido evolucionando, como decíamos, pero todavía sigue siendo difícil encontrar formaciones como muy homogéneas para poder cubrir todas las necesidades. ¿Qué opciones tenemos? Guías de práctica clínica. Tenemos que conocer las fundamentales y hay algunas muy buenas que nos orientan sobre los elementos básicos que tenemos que tener claros. Literatura científica, lo comentábamos con estar al día de las investigaciones, qué es eficaz en terapia online y cómo va evolucionando. Webs y blogs especializados donde también me acercan esta información, a veces incluso de forma un poco más amigable. Cursos de formación, obvio, una de las principales herramientas, ¿no? Los cursos de formación donde ya tengo todo esto mucho más estructurado. Y no es que ahí termine mi formación, pero sí empieza y sí que sienta las bases sobre cómo tengo que seguir enriqueciendo el conocimiento que tengo, ¿no? Congresos, talleres como esto que estamos viviendo hoy. Supervisiones clínicas de teleasistencia. Esto se señala una y otra vez en la literatura. Si tan claro tenemos que las supervisiones clínicas son importantes para la práctica clínica cuando somos noveles, pero no solo cuando somos noveles, por supuesto,
aquí de nuevo estamos aprendiendo a adaptarnos y estamos aprendiendo a adaptarnos en todas las áreas o en todos los aspectos clínicos, tanto de habilidades como de esa toma de decisiones, como tecnológicos. Entonces, son muchas pequeñas cosas que tener en cuenta y tener una guía, una supervisión, aquí también puede ser un elemento indispensable. Después incluso plantean que esto deba estar, la formación en telepsicología, dentro del plan integral de los estudios de psicología o de los aspectos o de las carreras de teleasistencia que pueda haber en telesalud, ¿no? En medicina, en enfermería, pero que forme parte del plan de estudios. Es una de las recomendaciones que se están haciendo en esta línea, ¿no? Para que entendamos un poco la importancia. Muy bien, y bueno, pues hasta aquí la visión que os queríamos trasladar sobre los aspectos que hemos encontrado más relevantes en la formación, sobre dónde tenemos que poner las miras, en cuanto a dónde o en qué aspectos nutrirnos y cómo hacerlo. Esperamos que os haya sido de utilidad y quedamos atentas a las preguntas o comentarios que tengáis. Muchísimas gracias, Rebeca y Marta, la verdad que siempre muy interesante todo, cómo se evidencia con esto que dicen hoy la necesidad de que es una especialización en sí misma y la necesidad de poder integrarlo, ¿no? A lo que tiene que ver con la educación formal en psicología, ¿no? En las carreras de grado de psicología también. A ver, tomando algunas preguntas, acá agradecían por sobre todo poder compartir la guía, a ver si se podía compartir, que ahí se las compartimos. Un poco esto que ustedes plantean, ¿no? Digo, ¿cuáles son los límites desde lo profesional? Tantas cosas que hay que tomar en cuenta en lo específico, ¿no? Esto que me parece importante que a ver si podrían ampliar, que no es solamente hoy con la situación de pandemia pensamos la cuestión desde la necesidad y obligatoriedad de lo digital, pero cómo también uno puede pensar y proyectar situaciones intermedias, ¿no? De presencial y online. ¿Cómo lo ven a esto ustedes, que lo plantearon en parte de su presentación? Sí, ¿se me oye? Sí, vale. Sí, perfecto. Vale. Yo creo que es perfecto porque nos permite pues, ser más flexibles ante las necesidades, ¿no? De cada persona. Es verdad que el entorno actual marca bastante, no podemos ser tan flexibles como nos gustaría, pero sí que es una facilidad, ¿no? Personas que, sobre todo, siempre lo decíamos antes de la pandemia en ese contexto, personas que no pueden ir a una terapia presencial habitual, ¿no? Como que tienen dificultades para desplazarse o algún problema de salud, expatriados que prefieren hacer una terapia en su lengua materna. O sea, proporciona un montón de ventajas poder tener la alternativa de online, ¿no? Pero también tenemos que sopesar muy bien, como decíamos, qué ventajas tiene en cada caso en particular, prácticamente, qué ventajas y qué inconvenientes puede tener y cómo se desarrolla. Entonces, yo creo que es sin duda una ventaja, o lo veo muy bien, el que haya esa posibilidad y que podamos ser más flexibles. Y la combinación muchas veces es lo perfecto. O sea, lo perfecto para algunos casos, para otros no, pero puede ser idóneo porque podemos recoger las ventajas de lo online cuando sea necesario y también potenciar las de lo presencial, no perder nada de información, poder ir haciendo un seguimiento presencial cuando veamos que algo no va bien o cuando sean sesiones muy importantes, por ejemplo, de explicación de la problemática, objetivos, etcétera. O sea que yo creo que nos permite muchas más cosas de lo que podíamos hacer antes. Sí, en esta línea, pues muy de acuerdo. Y yo creo que además el aprendizaje que se están llevando también los pacientes es que algunos, por ejemplo, en mi caso me dicen, bueno, por lo menos la primera o las primeras presencial, ¿no? Como que tengo que verte, tengo que sentirlo allí en vivo, tengo que verte y tal, pero después no tengo problema, ¿no? Entonces, efectivamente, esta versatilidad, primero, al terapeuta le da también para establecer quizás esa alianza con más seguridad, que insisto, a lo mejor la establece estupendamente online, pero ¿cómo sentís vosotros como terapeutas de seguros? Porque yo cada día estoy aprendiendo. Ahora que sí hay que mirar más a la cámara, que sí. Y hay un estudio que dice que entonces así funciona mejor. Entonces, estamos aprendiendo, vamos a ser realistas, estamos sobre la marcha, incluso las que un poquito antes empezamos a estructurar esto en un formato,
estamos también aprendiendo, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que permitirnos ese espacio de, pues yo también, claro que quiero verte presencial si tenemos la posibilidad, pero creo que efectivamente está como, empieza a estar en nuestro repertorio y a tener presente que la posibilidad de hacerlo online está ahí y efectivamente en muchos casos nos beneficiamos de las dos partes, de la flexibilidad, accesibilidad que tiene el online y a la vez de jugar con, no, pero yo unas primeras sesiones sí que me da más confianza y sí que prefiero hacerlo presencial, ¿vale? Pues perfecto, tenemos las dos cosas y funciona muy bien. Creo que esta situación de pandemia bueno, es que nos ha obligado, nos ha puesto ahí en ese contexto a tener que funcionar así y muchas personas que eran súper reticentes a tener terapia online, ahora dicen, bueno, pues mira, he probado, no me ha quedado otra que darle una oportunidad, he probado y gratamente estoy muy bien, muy a gusto. En particular, quizá con personas, no sé si lo compartís también vosotras, con personas que antes ya habíamos tenido presencialmente, cuando han hecho ese paso online, yo diría que apenas han notado diferencias. Otra cosa es con quienes empiezan desde el principio, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Son como dos formatos o dos instalaciones también transferenciales y de alianzas terapéuticas complejas, ¿no? Que desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, es esto que comentaban, los desafíos culturales y lo que tiene que ver con el armado de una alianza terapéutica, ¿no? De una cantidad de información que se nos ve anulada y tenemos que tomar otra. Sí. Bueno, muchas cosas por aprender. Esto que mencionabas, Rebeca, también de la formación constante, de que es un ámbito que está totalmente en desarrollo y con unos avances marcados, y la importancia, por eso para mí es claro esto que plantean ustedes de la particularidad, ¿no? Digo, estos aspectos clínicos, legales, éticos, de entender qué es lo que está pasando, atravesado por la tecnología. Nos obliga como profesionales a entender una cantidad de cosas nuevas, ¿no? Más allá de la Totalmente. clínica. Sí, y además añadiría que lo que comentaba Rebeca de la necesidad de formarse, a todos los terapeutas, incluso a los más experimentados, nos ha costado adaptarnos a este entorno de coronavirus o de llevar consultas que a priori no las hubiéramos llevado al entorno online y no tener otra que para continuar el seguimiento, que es algo muy bueno, ¿no? Poder continuar, pero hacerlo online. O sea, por lo menos yo creo que a muchos niveles comparto aquí con todos la dificultad, yo creo, para los profesionales, también el cambio de roles, a lo mejor desde un espacio, no el despacho, sino la casa, también es importante, la adaptación a las problemáticas, ¿no? Yo me acuerdo en marzo, cuando empezó aquí el confinamiento, pues era habitual que surgiera más problemática relacionada con ansiedad o un agravamiento de algunas problemáticas en algunas personas. Pues todo eso nos ha ayudado a ser creativos y a aprender mucho, yo creo, de cómo las personas están viviendo este contexto, cómo trabajar en terapia online también esos aspectos. O sea, que el contexto también nos ha hecho tener que adaptarnos a cosas que no teníamos o no sabíamos. Exactamente. Hay como un antes y después de la pandemia, ¿no? En varios sentidos. Una pregunta acá de Mireya Ospina. ¿Cuáles son los casos no recomendados para esta modalidad? Algo mencionaron hacia el final. ¿Y cuáles serían las condiciones para menores de edad? Que eso se ha transformado, a ver. Pues fijaos que no planteamos un listado de casos no recomendados. En estos, si tiene esta etiqueta, seguro que no. No es exactamente eso, aunque quizá algunas problemáticas en particular lleven como una alarma así como, ¿no? Como una luz que diga, ojo aquí, ¿no? Ojo aquí, evalúa muy, muy bien y quédate muy seguro de que realmente pueda ser el caso. En casos en los que hay, por ejemplo, violencia, bueno, tenemos que plantear si sería adecuada una intervención online por toda la información que se nos escapa, incluso por aspectos que tienen que ver con, no sé, ¿no? Cómo el terapeuta está en la propia sesión y crea esa relación con la otra persona, aspectos que tienen que ver con la privacidad. Hay situaciones de violencia en la que la persona, la mujer, en este caso, como es frecuente, sigue, por ejemplo, en el domicilio. Entonces, bueno, pues por este tipo de cuestiones, en casos de violencia, de agresiones, no sería quizá lo más recomendable, pero hay que ver de nuevo la circunstancia, ¿no? Si también estamos eligiendo entre esto o nada, o entre esto y un servicio presencial, donde entonces probablemente derivaríamos sin duda.
Otro tipo de situaciones o de casos pueden ser lo que ha comentado Marta, riesgo de suicidio, casos muy graves de depresión, de ansiedad, imaginemos con ataques de ansiedad todos los días, ¿no? Sobre todo por esta parte en la que no tenemos un control ni en el momento ni después, ni un seguimiento tan claro de cómo está la persona, o se nos pueden escapar estos aspectos que a lo mejor visualmente de otra manera podemos ver, o incluso podemos tener, pues sí, esta información y esa sensación de llegar o llegar realmente a resolver más cuando estamos presencialmente. Pues imaginemos un caso de riesgo de suicidio que tenemos que llamar a la ambulancia para que acuda al centro, ¿no? Pues esto online ya se nos escapan muchas cosas. Otros casos en los que sospechemos que puede haber algún tipo de beneficio secundario porque hay un engaño. Ya puede ser consumo de alcohol, imaginemos casos de adicciones al juego, o incluso algunos trastornos de alimentación graves, donde a lo mejor no tengamos tanta idea de cuánto peso, por ejemplo, ha podido perder la persona. Pues, fundamentalmente esto, ¿no? Nosotros poníamos en la guía quizá la alerta sobre algunas problemáticas en particular, pero no dejamos de subrayar que va a haber que evaluar cada caso con mucho detalle, porque fuera de estas etiquetas también la gravedad puede ser tremenda por otras cuestiones, ¿no? Y que no sea aconsejable la terapia online. No sé, Marta, si me he dejado algo que quieras comentar. Nada, está perfecto. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que son recomendaciones generales a raíz de nuestra experiencia clínica y lo que hemos leído también, pero que hay que hacer un análisis de cada caso, ¿no? En particular, siempre. Ya puede ser que no sea alguna de estas problemáticas, sea otra, y que también sea desaconsejable, porque vemos que no se trabajaría igual de bien. Entonces, quizá pondría el foco en eso y en que se siga investigando también, el deseo en que se siga investigando cómo determinadas condiciones pueden afectar, ¿no?, a esta alianza terapéutica. Sí, yo agregaría, por lo menos en lo que hace a mi experiencia y lo que sucedió acá en Argentina, es que, por ejemplo, con menores claramente no era lo indicado por la puesta del juego, por lo lúdico, y sin embargo en esta situación de aislamiento nos vimos obligados a que sea una posibilidad. Y yo no trabajo en el área de niños, pero sí los colegas han encontrado un montón de recursos disponibles, sí, reconociendo los límites propios de lo digital con la infancia, pero sí otros recursos que están en el área tecnológica, que vamos a ver mucho también de esto a lo largo del Congreso, de cantidad de herramientas disponibles para los profesionales para mediatizar y trabajar con nuevos recursos con nuestros pacientes. Esto, ¿no? Digo, el confinamiento que mencionaba Marta nos activó todo lo que es la consulta digital y nos obligó a repensar espacios, ¿no? Esto donde no estábamos ya los profesionales en nuestros consultorios, sino muchas veces atendíamos desde nuestra casa, incluso los pacientes en sus búsquedas de privacidad en su hogar porque estaba toda la familia dando vuelta. Y esto fue una de las transformaciones que seguramente lo readecuaremos, pero bueno, es algo que nos puso en evidencia que algo de lo que creíamos no posible, de repente se hizo factible, ¿no? En el ámbito del confinamiento. Es interesante los desafíos que nos planteó. Nos quedaba una pregunta, si no recuerdo mal, sobre la atención en población infantil. Con respecto a los aspectos o requisitos legales, serían los mismos que en la terapia presencial. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que asegurarnos, ¿no? No estamos viendo a los papás en directo y tenemos que tener esa documentación y tenemos que perseguir que se cumplan esos mismos requisitos. Y con respecto a la recomendación, pues tú misma lo has comentado. Quizá en población infantil no sea lo más recomendable trasladar la terapia online, pero me voy a explicar mejor. No es que la terapia online no sea eficaz en población infantil, la evidencia es bastante clara, es eficaz. Pero claro, en intervención online, cuando hablamos de evidencia científica, hablamos de todo. Hablamos no solo de videoconferencias, sino de todos los tipos de intervenciones online. Y ahí, en grueso, es eficaz la intervención psicológica para infanto-juvenil. Otra cosa es cómo trasladamos en videoconferencia, en una atención psicológica individual, privada, cómo lo trasladamos a menores con 8, con 9 años, cómo manejamos la atención del menor que tenemos delante, cómo manejamos esa privacidad. Esto lo hace tremendamente complejo y por eso nos animamos o
no sé si a desaconsejarla o no tan claramente, insisto en que la pandemia nos ha hecho dudar sobre las decisiones o las recomendaciones que hacíamos al principio, porque al tener que haberlo hecho, pues como decís, nos hemos tenido que reinventar. Entonces, donde antes decíamos, no hagáis nunca terapia en infanto-juvenil, pues ahora la hemos hecho y entonces tenemos más claro qué tenemos que adaptar y quizá qué límites tener, ¿no? Pero a lo mejor no es un no rotundo. A lo mejor es más hacia lo semipresencial o en algunos casos en los que sobre todo el manejo sea con los progenitores. Sí. Sí. Acá, perdón, digo, vamos a tener a alguien especialista de la Universidad de South Carolina hablando a las 20 de España sobre el tema justamente de terapia con población infantil, así que con vasta información y con evidencia científica de todo su trabajo, así que seguramente se nos haga más claro para quienes les interese ese panorama. Voy a tomar una pregunta más acá para ya ir cerrando, que María Patricia del Carpio pregunta, al no haber aún muchas medidas específicas en Perú, ¿nos podemos guiar por las recomendaciones internacionales? Sin duda. Yo creo que si no hay muchas recomendaciones en el mismo entorno, hay que mirar fuera, ¿no? ¿Qué hay? Y seguro que pueden aprender y adaptar muchas de esas recomendaciones también. Seguro que hay alguien que puede cogerlas y valorar, ¿no? Con la profesionalidad que tienen, pues poder valorar cómo adaptarlas o qué criterios hay que tener en cuenta para ese entorno específico que probablemente tenga sus condiciones diferentes a las de otros países, como también ocurre en España respecto a otros países, ¿no? Sin acreditación, con acreditación, todas estas cuestiones. Entonces sí, sin duda siempre. De hecho, esta es una de las ventajas del entorno online, que podemos comunicarnos más allá de nuestras fronteras y podemos tener un conocimiento, incluso formaciones, intercambio de opiniones enorme. Eso sí que es muy enriquecedor. Así que yo animo que sí que se pongan a ello y que hagan adaptaciones, pero que adelante. Y algo para sumar acá a María Patricia que preguntaba, de hecho, el Colegio de Psicólogos de Perú tomó la guía que ustedes armaron, así que con más razón aún está totalmente validado tomar la guía, que es súper amplia y te da una visión, como actualmente diría casi como una especie de Biblia de la telepsicología para saber un poco realmente en qué va el tema, ¿no? Más allá de lo que mencionaban de ayornarse constantemente, porque en 2 años sucede mucho a nivel tecnológico y con la situación de pandemia. Bueno, a ver, más que gracias, un placer siempre escucharlas con tanto conocimiento y recorrido y tan claro todo lo que comparten, así que un placer tenerlas acá en este inicio, y ahora vamos a pasar también a darle el espacio a la siguiente ponencia, con el doctor en psicología, con Pablo Santamaría. Gracias, Mora, un placer estar aquí. Gracias por tus palabras también y por la atención de todos. Un saludo. Sí. Lo mismo digo y un abrazo a todos, y que está siendo muy interesante también tus comentarios, Mora. Un gusto enorme compartir con ustedes. Adiós. Bueno, vamos a dejarle la palabra a Pablo, a ver si compartís la pantalla. Muy buenas, Mora. Perfecto. ¿Cómo estás? Hola Mora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Tengo el placer de continuar con tu presentación. Para todos los que nos están viendo, Pablo Santamaría es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Él es máster en metodología de la ciencia